Saludos queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a tratar un tema muy interesante porque vamos a conocer a nuestro planeta Tierra por dentro. Vamos a saber cuáles son estas características importantes que nos hacen que tenga esta estructura y esta forma. Es por eso que vamos a conocer la geósfera. ¿Y por qué es importante conocer el interior de la Tierra? Bueno, también nos podemos hacer otras preguntas como ¿cómo se puede conocer el interior de esta Tierra? O ¿cómo hallar los yacimientos de hidrocarburos? Muchas de estas preguntas, tienen que ver con la primera, de la importancia. Si te has dado cuenta, dentro de nuestra Tierra está la gran cantidad de minerales que se utilizan justamente para todos los productos que nosotros tenemos como de construcción o metales para diferentes herramientas que confeccionamos los seres humanos. Y todo lo encontramos en el planeta Tierra, así que no es nada extraño de donde lo compartimos. Así que conozcamos un poco más de esta geodinámica que tiene la Tierra, interna y externa. La geósfera va a tener dos métodos de estudio. Va a tener el primer método, el directo, el cual es tangible, el cual va a permitir que uno lo pueda observar, como son las erupciones volcánicas, las perforaciones, los socavones, etcétera, ¿no? Y va a haber otra forma de estudio a través de lo que serían los indirectos o lo que son intangibles, o forma en la cual nosotros no podemos optar por conocerlos directamente, como son por ejemplo las ondas sísmicas naturales o antrópicas y utilizar el sismógrafo y lo que serían los métodos magnéticos de saber para los movimientos de nuestra Tierra. Por eso es que es interesante conocer estos dos métodos que se interrelacionan entre ellos para conseguir el objetivo de analizar nuestra Tierra. Y entonces este tema de los sismos nos va a permitir unir esta clase de hoy como la clase de la próxima semana. Los sismos primero van a ser movimientos sísmicos justamente que se van a originar por la convergencia de dos placas, o una sobre otra o rozándose una con otra. Este cruce o choque que va a haber entre las placas van a tener algunas consecuencias, como por ejemplo las pérdidas materiales y humanas, el colapso del servicio hídrico, eléctrico y alcantarillado, porque se van a romper y se van a destruir. Pues van a tener dos características importantes, la que sería el hipocentro, como ustedes pueden observar en la parte media donde se da el roce entre las placas, y el epicentro, que es en la parte de la corteza, en la parte superior externa, donde es que se sienten las ondas de vibración sísmicas y que van a generar los daños o lo que nosotros conocemos como desastres naturales, como ustedes lo pueden observar en esta imagen. Las escalas para analizar los sismos van a ser la escala de Richter, la escala de Mercalli, la escala de magnitud-momento. Conociendo esta de magnitud-momento y la Richter es la que va a observar la magnitud, o sea, cuánta energía se ha liberado y se contabiliza del 1 al 10. En el caso de Mercalli es la intensidad del daño, cómo es que afecta, y entonces cuanto más has afectado, llegas a lo que sería el grado 12 de la escala de Mercalli. Como tú puedes ver aquí, otra vez te muestro el epicentro y el hipocentro, ¿no? Lugares importantes que debes reconocer y que van a ser preguntas de examen bimestral, perdón. Por ejemplo, el hipocentro es el lugar donde se realiza el movimiento sísmico y el epicentro es la proyección hacia la superficie de donde se ha dado el hipocentro. ¿Cuáles son los tipos de ondas sísmicas que nosotros vamos a tener? Bueno, vamos a tener las que serían las ondas internas y las ondas superficiales. Las internas se van a propagar desde el foco, el lugar donde se dio el roce o el choque de las dos placas, y se propagan desde el centro hacia el epicentro, ¿no? El lugar donde va a afectar. Vamos a tener ondas primarias, secundarias, pero todas ellas van a estar unidas. Y cuando llega a la superficie se van a denominar ondas superficiales. Se propagan desde el epicentro, desde ese lugar, hacia los costados en lateral. O sea, no solamente llega desde el interior hacia arriba, sino que cuando llega al epicentro se amplía hacia los costados. ¿Cuál es la estructura química que vamos a tener de nuestra geósfera?
Bueno, pues vamos a dividirla en lo que sería corteza, manto y núcleo. Más o menos la corteza va a medir en algunas zonas entre unos 10 kilómetros y en otras zonas hasta 70 kilómetros de profundidad. ¿Ok? Más abajo de esos 10 o 70 kilómetros vamos a comenzar a encontrar el manto. Y ahí vamos a tener a casi más o menos unos 2.900 kilómetros de profundidad de la Tierra. ¿Sí? Y luego de ahí más hacia adentro tenemos lo que sería el núcleo, que es más o menos unos 6.371 kilómetros de profundidad. El menor volumen que vamos a tener es del 2% en la corteza, ¿sí? Que es donde nosotros nos asentamos, donde hacemos las construcciones, todo, y el mayor volumen que vamos a encontrar es en el manto, un 82%. Muy bien, este es un poco para observar y que vemos que en la parte superior está la atmósfera. Este es a nivel de estructura química. A nivel de estructura física, le vamos a llamar a la corteza la litosfera, lo que sería el manto, vamos a tener a lo que sería la astenosfera y la mesósfera, y el núcleo se va a denominar endosfera, ¿sí? Sobre la corteza terrestre, que es más o menos entre 10 a 70 kilómetros de profundidad, es donde se representa el 2% del volumen y es capaz la más investigada porque es la que tenemos nosotros mayor contacto. Esta corteza continental está compuesta de silicio, aluminio, roca, granito. Tiene un espesor de más o menos unos 70 kilómetros en la parte máxima, ¿no? Luego tenemos lo que sería la corteza oceánica, que es la que está resistiendo todo el océano que va encima de él. Está compuesto de silicio y magnesio en su gran cantidad, ¿no? Generalmente es roca basalto la que se encuentra ahí. Su espesor más bien de esa corteza es de más o menos unos 10 kilómetros aproximadamente. Es justamente donde está el agua, es donde hay menor corteza, y donde están los continentes es la mayor cantidad de corteza terrestre. Eh, lo que nosotros llamamos gradiente geotérmica es el incremento de la temperatura según la profundidad dentro de la corteza. Equivaliendo a que a 100 metros vamos a estar a más 3 grados centímetros y a 33 metros más 1 grado centígrado. O sea, mientras más profundo se van a incrementar las temperaturas de la Tierra. Debajo de la corteza vamos a tener al manto, que es una capa con mayor volumen, 82% de volumen. Está constituido de silicato de anhídridos ricos en fierro, en calcio y magnesio. En este manto externo, la astenosfera es la primera parte, la que se le llama manto superior, y el manto inferior es la parte inferior de mayor volumen que la astenosfera. Bueno, aquí es donde se da el movimiento de las placas. Y esto es importantísimo porque este movimiento de las placas en el manto superior es el que empuja la corteza para darle algún tipo de forma, y por eso es que tenemos, por ejemplo, nuestra cordillera de los Andes. Y en la parte interna tenemos a lo que sería el núcleo, el cual va a estar compuesto por núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo está en estado líquido debido a la alta temperatura, y el núcleo interno está en estado sólido debido a la alta presión que soporta. Se ha solidificado justamente por la presión de todo lo que está a su alrededor. El núcleo es la capa más densa, la capa más caliente y compuesta por níquel y hierro. La Tierra genera un campo magnético causado por esta composición entre el estado del núcleo externo y el movimiento de rotación del planeta. Y eso es lo que genera el campo magnético. Corriente de convección. Es ese movimiento de ascenso y descenso de los materiales de la astenosfera, o sea, del manto que tenemos en la parte media, que producen el movimiento de las placas de la litosfera. ¿Por qué? Porque está en estado incandescente. Hay movimientos entonces de las placas tectónicas y corrientes de convección, calor interno que se va moviendo, permitiendo la deriva continental, o sea, el movimiento de los continentes y de las placas tectónicas.
Entonces vayamos a hablar sobre la teoría de las dinámicas de placas. Eso quiere decir que ha existido un conjunto de placa o una placa madre, la cual se ha ido dividiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y la hipótesis más conocida es esta de la deriva continental, teoría de las placas tectónicas, donde han existido un mosaico de placas y que se han ido moviendo dentro del planeta. Según esta teoría, nosotros tenemos, por ejemplo, esta diversidad de placas como tú puedes observar aquí. Son placas terrestres, algunas partes están sobresaliendo porque ahí tenemos los continentes, pero otras placas no. Hay otras placas grandes y otras pequeñas, como el caso de la placa sudamericana y la placa de Nazca, que están chocando una con otra, ¿no? A este tipo de choques entre una y otra, a través de sus bordes, se les llama convergentes cuando están una contra otra peleando el espacio, divergentes cuando se están abriendo entre ellas y transformantes porque van a cambiar todo el espacio que nosotros vamos a tener. Bueno, vamos a analizarlo ahora a continuación, ¿no? Por ejemplo, las divergentes constructivas, convergentes o destructivas y transformantes o conservativas. En las convergentes tienen las placas están colisionando entre ellas. Por ejemplo, vemos la placa de Nazca está metiéndose debajo de la placa continental, generando esos roces, ¿ok? La abducción, o más bien las placas continentales, cuando colisionan y se van, y se van hundiendo las dos. ¿Ok? Entonces van formando una depresión, una parte interna y las dos se van incluyendo, se van metiendo. O las dos van subiendo, colisionando frontalmente. No hay una debajo de otra. Y ese es el caso de los Himalayas, ¿no? Están chocando ambas y eso genera que casi exista una inmovilidad y una presión muy fuerte entre una y otra. Las divergentes o constructivos son las que se van separando, ¿no? Una se va para un lado y otra se va para otro sitio dejando un espacio vacío. Y tenemos las transformantes o conservativas, en las cuales, bueno, vemos que una va, por ejemplo, para esa dirección y otra para otra, la dirección contraria, y eso significa que van a rozarse, pero no que estén chocando una con otra. Y eso es, por ejemplo, la Gran Falla de San Andrés, es muy conocida por tener esta característica. Muy bien, aquí vemos entonces el mapa de las placas tectónicas que nosotros vamos a tener y vemos por ejemplo la placa de Nazca y la placa sudamericana. Vemos que la placa norteamericana está separada de la placa sudamericana y por ende realmente es otro continente. Las placas son las que van a darnos a conocer cuáles son los continentes que nosotros tenemos. Entonces volvemos a la misma diapositiva que habíamos mostrado antes y ahora ya entendemos un poco mejor por qué se dan estos sismos, porque hay un hipocentro que genera ese movimiento y que al final va a derivar en un epicentro donde se afectan a todas las personas. Como ustedes pueden observar, nosotros vivimos en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, que es toda esta zona aquí alrededor y que incluye esta parte de aquí, que es sumamente sísmica por los movimientos de las placas. Existe otra zona sísmica también que es el cinturón alpino himalayo, que cruza todo lo que es Europa y Asia, y que también genera estos movimientos sísmicos. Estas zonas que tú observas acá son las zonas sísmicas en el mundo. Bueno, vamos a terminar este trabajo mostrándote estas 3 preguntas que ves acá que tienes que contestar basadas en la Pangea y también estas 2 más que están aquí. Así que te dejo pues estas actividades para que tú lo puedas ir observando y trabajándolas. Nos vemos la siguiente sesión.